Buenos días a todos. Qué grato estar una vez más juntos. Vamos a hacer una pequeña oración esta mañana. Padre Celestial, confiamos en esta mañana en tu gracia inagotable. Sabemos, Señor, que esa gracia es suficiente, con la cual, Señor, tú sostuviste a tus siervos, y te pido, Señor, esta mañana que también me sostengas, a fin de que en realidad seas tú tocando corazones, y que también, Señor, los oídos de aquellos oyentes sean abiertos a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien, esta mañana pues continuamos, mis amados hermanos, con esta serie de prédicas que está relacionada con llamados a vencer. Estamos centrados en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, y estamos predicando a las 7 iglesias. Este día nos corresponde la iglesia de Sardis, por lo tanto, el tema de esta mañana se llama la presumida bella durmiente. Y ese es el tema de esta mañana, la presumida bella durmiente. Nos vamos a trasladar a Apocalipsis 3, desde el versículo 1 al 6, dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta allí la palabra del Señor. Y quiero empezar en esta mañana con una pequeña historia de mi vida. Cuando era joven, yo tenía una íntima amiga. Esta íntima amiga era una amiga con la cual nos llevábamos entrañablemente, una amistad muy linda. Ella tenía unos ojitos verdes y me gustaba mucho. Ella me gustaba mucho y no sabía cómo expresarle mis sentimientos. Entonces un día me animé, porque me sentía atraído hacia ella, pero también consideraba que ella también sentía cierta atracción hacia mí, como que... Lo cierto es que yo un día le confesé mis sentimientos, y ella se sonrió y luego me dijo lo siguiente. Me dijo: no te puedo aceptar como enamorado, porque nuestra amistad se estropearía, toda la amistad hermosa que tenemos se acabaría. Me quedé pensando, ¿no? A la final ella me dijo, dice: o somos amigos o somos novios. Nunca entendí esa frase hasta que cuando llegué a ser creyente entendí que en verdad esa forma de pensar de los jóvenes es una forma errónea. No es una forma, eso es parte de la vieja naturaleza. En el mundo se da ese tipo de pensamientos, pero en la iglesia las cosas son distintas. Porque como vamos a ver, la base de una buena relación, de un buen noviazgo, de un buen matrimonio, radica exclusivamente en la base de una buena amistad. Sin buena amistad no habrá buen matrimonio ni buen noviazgo. Bueno, vamos a tratar de, una vez más, matar 2 pájaros de un tiro, porque vamos a hablar de la relación de la novia espiritual y Cristo y la iglesia. Pero también vamos a aplicar un poquito la palabra a los jóvenes, porque los jóvenes también necesitan escuchar algo fresco de la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, la primera parte de esta prédica la vamos a llamar: el que sopla la vida, dice, a cada durmiente. Recuerden lo que el tema de la prédica dice: la presumida bella durmiente. Y muchas veces podemos encontrar un tipo de iglesia de esa condición, presumida, porque posiblemente tiene una buena reputación en la ciudad, pero para Dios está dormida. Entonces, pensando en todos esos aspectos, vemos que el comienzo de la epístola dirigida hacia la iglesia de Sardis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así comienza, ¿no? Como cada encabezonamiento de cada iglesia. Entonces, lo que el Señor Jesucristo, el Cristo que estaba muerto y ahora está vivo, le da una orden a Juan. Y le dice: manda un mensaje al ángel. Este ángel, como ya les he mencionado, es el hombre de Dios, es el hombre que ha sido llamado
a edificar, es la estrella de Dios, pero voy a aumentar algo más. Yo diría que este es el amigo del Señor, ¿no? Este es el amigo del Señor, el que está llamado a mantener una relación íntima con el Señor, a fin de que reciba cada día algo fresco para que la iglesia sea edificada. Parece que este ángel, o este mensajero, o este siervo, o este pastor, como quieran llamarle, se durmió. Se durmió, como vamos a comprobar en lo que dice al siguiente. No, sabemos que el sueño en la Biblia es una forma de hablar de la muerte. Por eso es que más adelante está afirmando esto, ¿no? Entonces es un sinónimo de muerte. Dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Dónde estaba ubicada esta iglesia? Esta iglesia sencillamente estaba ubicada en Sardis. La palabra Sardis quiere decir remanente. También algunos lo dicen piedra preciosa, claro, porque ahí estaba el sardonio, la piedra preciosa, el sardio, que era una piedra preciosa que prevalecía en esa ciudad y se extraía. Entonces también en el sentido hebreo le llaman los que escaparon, ¿no? Yo apuntaría en esta misma iglesia, en esta misma ciudad, ¿no? En Sardis también había, como ustedes saben, como en todos los griegos pues tenían sus falsos dioses, sus dioses. En esta ciudad se rendía culto a Cébiles. Cébiles no es más que otro nombre de la misma diosa llamada Artemisa. Artemisa sencillamente era la diosa casamentera. Entonces ya se pueden imaginar, todos los jóvenes aquí en Sardis invocaron a esta diosa. ¿Para qué? Para que esta diosa les consiga un novio, no les consiga un marido. Y claro, querían también ser, anhelaban como toda joven, tal vez pasados los 25, 26 años, anhela ser fértil y quiere también procrear. Entonces también le llamaban a esta diosa la diosa de la fertilidad, y dice que ella supuestamente les ayudaba en el parto. Bueno, esa es la historia. A veces nos puede pasar lo mismo, ¿no? Con el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, ustedes saben quién es Satanás. Satanás muchas veces nos puede estar invitando a que la iglesia sea fértil, supuestamente fértil, con formas, ¿no? Con métodos para que supuestamente la iglesia dé frutos, pero nosotros sabemos que el único que puede dar fruto en la iglesia es el Espíritu, es el Señor Jesucristo. Un fruto externo, como también un fruto interno, como también un fruto externo que pueda bendecir a la sociedad que nos rodea, que tanta necesidad tiene de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién puede dar vida? Veamos primero, si miramos el versículo más abajo, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, este calificativo es fuerte y muchas veces malentendido, porque el Señor está diciendo que la iglesia está muerta, ¿no? Y ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, el punto central es este: ¿quién puede dar vida a algo que está muerto? Si el mismo Señor resucitado, que estaba muerto y ahora está vivo, manda un mensaje, pues solo Él puede resucitar a una iglesia muerta, solo Él puede despertar a la bella durmiente que necesita un beso del Señor. Esta bella durmiente es presumida, como vamos a ver más adelante, y aquí hay algo precioso. Miren lo que dice la Escritura. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Cómo se está presentando aquí el Señor Jesús? Se está presentando primero, dice la Escritura, dice el que tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus representan, no simplemente representan la plenitud del Espíritu, la manifestación séptuple del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? No es que haya 7 Espíritus Santos, no, es un solo Espíritu que puede manifestar su plenitud. Quizás nos vas a entender un poquito Isaías 11, cuando dice la Escritura, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, dice, su vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, de poder,
de temor de Jehová y conocimiento. 7. Entonces ahí vemos la manifestación de la plenitud del Espíritu. No solo eso, recuerden que dentro de estas 7 cosas que estoy mencionando, está mencionando el poder. ¿Qué mejor que Él mismo despierte a la dormida? Los rabinos, ellos interpretan Génesis 2:7, cuando dice que el Señor sopló sobre la nariz de Adán al formarle aliento de vida. Los rabinos dicen que Dios le besó. Me suena muy hermoso esto. Dice que Dios le besó y entonces Adán tuvo vida. Quizás hoy en día, una iglesia dormida, una iglesia que está muerta, no, los jóvenes que están muertos necesitan eso. Necesitan el soplo, el beso de Dios. Amado hermano, amado creyente, amado joven, deja que en esta mañana el Señor te bese, que te dé vida, que salgas de ese sueño, que dejes de estar dormida, porque la iglesia necesita un avivamiento, la iglesia necesita despertar. Yo me pregunto, amados hermanos, ¿dónde está el remanente de jóvenes? ¿Dónde están esos jóvenes que han cambiado su mentalidad, que han aplicado Romanos 12:2, donde dice: no os amoldéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación vuestra mente, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Qué necesitas tú, joven? Tú necesitas una renovación de tu mente. Tú no puedes seguir creyendo que la base de un noviazgo no es la amistad. La amistad es crucial. Solamente piensa en el Señor Jesús. Cuando Él tenía a sus discípulos, ellos eran sus siervos, ellos eran sus esclavos. Pero el Señor pronto los dijo: no, ya no les voy a llamar esclavos, ya no les voy a llamar siervos, porque los siervos no saben lo que hace su amo. Desde hoy, dice el Señor, les voy a llamar amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que el Padre me dio. Toda la revelación que el Padre le dio, ¿a quién dio? A sus amigos. Entonces, si tú llegas a ser amigo de Dios, vas a tener la revelación, tu líder de la iglesia, vas a despertar, te vas a dar cuenta que estás dormido. Y ya vamos a entender por qué. Porque este es un pasaje muy controversial, pero por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, el Espíritu Santo nunca dejará de ser el maestro que nos enseña las Escrituras. No debemos vivir de ciertas posiciones doctrinales. Muchas de ellas nos ayudarán porque son preciosas, pero quien nos aclarará la Escritura siempre será el Espíritu Santo. Espero que en este momento tú estés diciendo amén. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermanos? Sencillamente, les decía, los jóvenes de hoy no pueden pensar que la base de un noviazgo no es la amistad. Si la amistad es crucial, la amistad nos da la capacidad cognitiva, ¿para qué? Para conocer a la persona. Pasa un día, pasa un mes, pasa el tiempo y otro tiempo, y más oportunidad vemos de saber qué es lo que esa persona tiene para ofrecerme a mí. Ese es el punto. Y también, desde luego, tú sabes que estás listo porque tienes algo que ofrecer a tu pareja o a la que estás eligiendo como novia. Si tú no tienes nada que ofrecer, no estás preparado para el matrimonio. Ten la seguridad. Alguna vez alguien me preguntaba, me decía un paciente: doctor, dígame, ¿cuál es la edad exacta que una persona se debería casar? Y yo me sonreí, digo, vea, la verdad, para mí no hay edad. Pero si usted tiene, a la edad que usted tenga, usted tiene algo que ofrecer a su pareja, cásese. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen que ofrecer? Y sobre todo me estoy refiriendo no tanto a los asuntos materiales, porque es fácil ir y conseguir un trabajo. No, bueno, en este tiempo no tanto. pero otra cosa es saber que yo tengo algo en mi corazón y en mi alma que tengo que ofrecer. ¿Para qué? Para que a otra persona yo no le perjudique, sino esa persona sea empujada a madurar, a crecer, a ser edificada, a que seamos una familia fuerte. Yo creo que esto tiene sentido, ¿verdad? Y vamos a comprobarlo con las Escrituras más adelante. Entonces, esa es la base. La base es eso. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente los jóvenes de hoy no se van por lo cognitivo. Lo importante para ellos no es conocer a la pareja, sino para ellos lo importante es hacer lo que los jóvenes mundanos hacen: guiarse por el camino de lo sensual.
Entonces, para ello, ¿qué es lo importante? Los besos, lo corporal, las sensaciones, lo hedónico, es decir, lo placentero, lo sexual. Y al final, ustedes saben mejor que yo. Y tú, joven que estás escuchando, a la final, ¿cómo terminamos? Fornicando. Y eso afecta. Puede lo mismo pasar con una iglesia. La iglesia puede llegar a fornicar espiritualmente, yendo en pos, no del novio que es Cristo, siguiendo en pos de que de cualquier cosa, del mismo enemigo disfrazado de ángel de luz. Esa es la verdad. Déjame comprobarte lo que yo estoy diciendo, lo que menciona el libro de Cantares, ¿no? Y vamos a ver aquí, yo les invito a ir a Cantares, capítulo 2, versículo 7. Vamos a ir entendiendo. Esto se pone buenísimo. A ver, vamos a Cantares, capítulo 2. Ok. Cuando llegamos al versículo 7, dice lo siguiente. Miren la base de la relación, ¿no?, de noviazgo. Hasta el capítulo 4, aquí habla la Sulamita con Salomón, solo son amigos. Bien, aunque dice el capítulo 2, versículo 2, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ella está en medio de espinos, ¿no? Pero es como una flor hermosa. Aún en medio de los espinos, en medio de este mundo espinoso, siempre habrá una chica para ti, creyente, que quiere madurar. Porque en realidad no hay mujeres perfectas o hombres perfectos, pero siempre habrá un hombre, una mujer de Dios que quiere madurar. Miren cómo le trata. Dice, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Cómo empezó esta relación? Siendo amigos. Siendo amigos. Ahora, obviamente, no vamos a negar porque el hecho de que estamos amigos no quiere decir que nosotros tengamos una vida sin pasiones internas. Cuando a uno le gusta una chica, uno tiene pasiones internas, tan reales como la Sulamita. Miren cómo empieza el libro. Oh, dice, si él me besara con besos de su boca, porque mejor, dice, son tus amores que el vino. Dice, a más del olor de tus ungüentos. O sea, ella quiere acción, quiere besos, pero más adelante se da cuenta que, oh, tranquilo, no es prudente. Y por eso dice en el versículo 7, hazme saber a quien ama mi alma. Dice, hazme conocer a quien ama mi alma. Entonces ya se da cuenta que lo más importante es conocer y no ir directo al placer. Oh, yo sé que me estás entendiendo, joven. Dice, entonces, al avanzar un poquito al 3.5, miren lo que pasa en el 3.5. Algo precioso. No, antes vamos al 2.7. En el 2.7 dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Si usted investiga cuidadosamente estos versículos, ella se está absteniendo sexualmente de él, porque sabe, como dice aquí, que será hasta cuando, dice, hasta que quiera, o sea, hasta el momento que sea preciso. Ella vuelve a decir lo mismo en el 3.5. Yo conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor. ¿Qué es lo importante aquí? No despertar, ni hagáis velar el amor. ¿Sí? No estar allí deseando ya la intensidad hasta que Él quiera. Bien, cuando llegamos al capítulo 4.1, miren lo que dice. Cuando antes, en el 3.11, ya se habla del matrimonio. Dice, salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó, y su madre en el día de su desposorio. Ya se está hablando aquí del matrimonio. Aún en el 4.1 está la amistad. He aquí, tú que eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre las quejadas, como tus palomas. Aún está la amistad. Pero qué hermoso llegar al 4.7. En el 4.7 dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha, o sea, es una virgen, está pura. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Miren, aquí está, ya está el matrimonio. ¿Qué consiguieron?
consiguieron primero ser amigos y ahora son esposos. Pero aquí hay algo glorioso. Miren lo que dice: ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y desde Hebrón. O sea, ¿dónde está la tsunamita? Porque aquí está diciendo, ven conmigo. ¿En dónde está ella? En un lugar lejano. Por eso los símbolos, ¿no? ¿De qué? Del Líbano, del Amaná, del Senir, del Hebrón, son montes lejanos. Pero desde allá él a su esposa, a su amiga, le llama. Porque ya es tiempo de tener intimidad, sexualidad pura, sana. ¿Por qué es necesario esto? Dice, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. ¿Qué pasaría si esa mujer a la cual tú amas no la llevas al altar y concibes? Tal vez ella se pierda, tal vez por allí en el mundo, como dice aquí, se asoma un leopardo o se asoma un león y la pobre saldrá perjudicada. Así que no abandones a esa mujer a la cual tú amas. No guardes un concepto mundano. No pienses que las chicas son simplemente para usar y que tú puedes abandonarlas. Asimismo, regresando a la escritura en Apocalipsis, bueno, aquí ya hubo una buena lección de lo que realmente es el noviazgo y estamos matando dos pájaros de un tiro. Regresemos a Apocalipsis. Entonces, mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, dice, de que vives y estás muerto. Este es un versículo controversial. ¿Por qué? Porque muchos han dicho, pero ¿cómo una iglesia que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, le pueden llamar muerta si el Espíritu Santo está dentro de ellos? Imposible que una iglesia esté muerta. Pero el punto central de este versículo, recordemos que es un llamado a despertar, como ya vamos a ver más adelante, y es un llamado a vencer. Entonces, el pasaje para mí está muy claro. Miren lo que dice, yo conozco tus obras. ¿Cuál es el tema aquí? Las obras. No está hablando del nuevo nacimiento. No está hablando de la regeneración, sino está hablando de las obras. ¿Qué pasa con las obras de ellos? Ellos simplemente, dice, están viviendo, dice, tú tienes nombre del que vives. La iglesia dice, nosotros somos la iglesia de Cristo. Es decir, ellos están viviendo del nombre de Cristo. Es como que la señora Angelita Baculino está tan deteriorada su relación con su marido. No se hablan, duermen separados, no se quieren, viven resentidos, pero ella no se divorcia porque quiere seguir siendo Baculima. Entonces vive del nombre, vive del apellido de su marido, pero ella vive su vida a su manera, independiente, sin ninguna intimidad con ella. ¿Qué pasa con esta iglesia? Esta iglesia está diciendo, la iglesia de Sardis, dice, somos la iglesia de Cristo. ¿Y saben qué es lo que dice en los comentarios? Dice que esta iglesia tenía una tremenda reputación. La sociedad le respetaba, ¿no? Y en realidad era la iglesia de Cristo. Una iglesia con programas, una iglesia con atención a los niños, una iglesia con atención a los jóvenes, una iglesia con conferencias, una iglesia con atención a las parejas, una iglesia con actividades. Pero el punto es, a los ojos del examen de los ojos de llama de fuego del Señor, las obras son humanas, las obras son carnales, las obras no tienen vida, las obras no dan fruto, por lo tanto son obras muertas. Entonces, por eso está diciendo la Escritura, dice, y estás muerto. ¿Quién está muerto? Como ya vemos más adelante, ¿quién sostiene la estrella? ¿Y quién está listo para ofrecer la céntuple poder del Espíritu Santo? Entonces ahí están los dos. Está la iglesia y está el líder. ¿Qué pasa con el líder? Está muerto, está dormido. ¿Qué pasa con la iglesia? Está muerto, está dormido. ¿Qué son los dos? Sencillamente son la presumida bella durmiente. Se presume de ser la iglesia de Cristo, pero lo que está es muerta, está dormida. ¿Por qué? Porque sencillamente en algún momento se cortó la intimidad con Dios. Mira tú que llevas adelante una congregación,
A veces las demandas, la gente que viene, la gente que te busca, te empuja a buscar salidas de cómo ayudarles. Pero tú nunca puedes romper la intimidad con Dios, porque no tendrás la salida de la fórmula adecuada para saber cómo moverte y cómo resolver los problemas de la congregación sin que tú te quemes y sin que tú cortes la relación con el Señor. Cortar la relación del Señor, dejar que no fluya el poder de la vida espiritual en un ministerio y en tu vida personal, sencillamente caemos en estado de adormecimiento, de anestesia, de muerte. Entonces, esa es la situación que estaba viviendo Sardis. ¿Qué pasaba con esta Sardis? Se había dormido. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En el griego dice, hazte vigilante. Y yo te digo en esta mañana, hazte un centinela, hazte vigilante, hazte un guardia de seguridad. ¿Sabes qué es lo que hace hoy en día un guardia de seguridad? Está activo en la noche. Se va por aquí, va por allá, cuida del edificio, cuida de lo que tiene que encargarse. A lo mejor tiene otras actividades que hacer, pero está vigilante. Él está mirando el reloj y dice, ¿qué horas son las 6 para ir a mi casa? ¿No? Entonces, eso es algo interesante. Porque el verdadero vigilante, como vamos a ver más adelante, está esperando la venida del Señor. Yo les decía en unos mensajes que mandé a mis preciosos hermanos en la congregación donde estoy, les decía, no es fácil decir, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ven Señor Jesús se requiere fuerza espiritual. El carnal puede decir, ven Señor Jesús porque estoy en aprieto, ya ven, ya no quiero sufrir más, ya no. No, pero el que vive una vida espiritual dice, ven Señor Jesús. Decir, ven Señor Jesús significa decir, ven y acelera mi madurez. Y no todos tienen la fuerza espiritual para decir eso. Entonces dice, sé vigilante, despierta, mantente vigilante, vuelve a la clave de cómo funciona tu vida y la vida de la iglesia. ¿Cómo? A través de una intimidad profunda y personal con el Señor. Si no tenemos una intimidad profunda y personal con el Señor, sencillamente no tendremos la dirección. Entonces, hay algo grave que pasa en las iglesias. Miren, cuántos consejeros se levantan en las iglesias y yo les llamo con la teología de la fórmula. Porque lamentablemente, no los consejeros, no, sino la gente que viene a pedir ayuda, los creyentes que aún están luchando con sus problemas, y a veces la gente secular que también llega a la iglesia, viene buscando una fórmula. Y dice, denme una fórmula para que mi problema se arregle. Y eso me hace recordar, ¿no?, a una señora que un día llegó a mi consulta, ¿no?, y me dijo, mire, yo tengo un niño de 7 años. Este niño se ha vuelto rebelde, no quiere saber nada, no quiere hacer nada en la casa, se encierra en su cuarto, no quiere hablar, no quiere comer, no quiere hacer nada. Por favor, deme una salida, me dice. Deme una fórmula, deme una manera, deme una fórmula que realmente llegue al corazón de mi hijo. Entonces yo le dije, mire mi amada señora, número 1, su hijo no está aquí. Si yo tuviera en la gracia de Dios la habilidad de tocar el corazón de él, lo haría, pero no está aquí. Segundo, ¿por qué no está aquí? Porque sé que él voluntariamente no quiere venir. Ahora, usted tráigale la fuerza y se va a dar cuenta que el primer trauma que va a tener con un psicólogo va a ser por eso, por haber venido a la fuerza y escuchar cosas que él nunca quiso escuchar. Entonces le dije, mire, ¿sabe quién está capacitado para tocar el corazón de su hijo? Usted. Usted como madre puede tocar el corazón de su hijo. Pero, como dicen las Escrituras, para tocar el corazón de los seres humanos, primero debemos dejar que Dios toque mi corazón. Y tocar el corazón significa que Dios me examine, que vea mi condición, que vea mi condición en la cual yo estoy fallando, que vea mi miseria, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando yo veo mi miseria delante de Dios, entonces confieso mis pecados y recibo la gracia para que con esa gracia poder tocar el corazón de la persona.
Para no hacerlo largo, no, ella fue y obedeció. Se puso delante de Dios, confesó todo lo que sentía sobre su hijo. ¿Qué estaba pasando? Estaba resentida. Estaba siendo brutal con él, estaba poniendo reglas exageradas, estaba haciéndole daño, y por fin ella se dio cuenta, se arrepintió y pudo tocar el corazón de él. Volvió, usted se pregunta, ¿volvió él donde el psicólogo? ¿Volvió ella donde el psicólogo? No volvió. ¿Por qué? Porque el Señor lo resolvió el problema. Y esa es la idea. No busquen fórmulas para que la gente resuelva sus problemas, porque no les estamos empujando a Dios. Las crisis de cada creyente y de cada persona deben resolverse en el trono de Dios. Porque si no pasa así, entonces tendrás un montón de seguidores que te harán promoción y te dirán, ¿quién como tal consejero? Ve a él, solo él te puede ayudar. Y tú te halagarás y serás endiosado. Eso es lo triste. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es una gran verdad. Y es necesario que yo te haga abrir los ojos con la gracia de Dios. Entonces, le dice, afirma las obras, las cosas que están por morir. ¿Por qué están por morir? Porque sencillamente se cortó la intimidad con el Señor. Y dice la Escritura, porque no he hallado tus obras perfectas. Delante de Dios. Cuando la palabra dice delante de Dios, está diciendo en la presencia de Dios. A los ojos de la sociedad podemos decir que somos la iglesia de Cristo, pero a los ojos de Dios llega el diagnóstico y saca el médico espiritual, el Señor Jesucristo, y dice, estás muerta. Se acabaron tus signos vitales, tu corazón está ya dando los últimos pálpitos, y tu corazón está muriendo porque tienes un montón de trombos. Y los trombos, los coágulos de sangre, no están dejando que la sangre fluya, que la vida fluya. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Qué pasó? Te apartaste de Dios. Entonces, amados hermanos, no, el llamado del Señor, dice aquí, es que Él no encuentra las obras perfectas. Quiere decir que las obras se quedaron a medias, no están acabadas. En el griego dice, da ese sentido, ¿no? Da el sentido de que no está algo terminado. Se quedó inconcluso. Eso me hace acuerdo cada vez que veo de mi prima aquí en Cuenca. No, me toca virar por una gasolinera y yo le digo a mi esposa, diga, mira, de nuevo, ahí está el edificio. Digo, no avanza. Es un edificio altísimo que está en obra gris, pero también le dice el edificio está en obra muerta. No, quiere decir que está inconcluso. Entonces, cuando la iglesia se paraliza y se duerme, la obra del Señor queda inconclusa. Creo que lo estoy interpretando con cuidado como para que tú puedas entender. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo sobre ti, dice, dice, acuérdate, ¿no? Dice, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibieron y oyeron? Ellos oyeron la sana doctrina. Ellos empezaron a tener una intimidad con Dios. Ellos llegaron a entender todo, absolutamente, lo que es la vida espiritual. Pero de pronto la vida espiritual de ellos se apagó. Se perdió el poder, se perdió la luz y se quedaron en tinieblas. Entonces, ¿a qué le llama el Señor? Dice, acuérdate pues, dice, lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? El Señor le está diciendo, arrepiéntete. Entonces, ¿dónde empieza el arrepentimiento? En un cambio de mente y de conducta. La mentalidad, nuestra mente, debe volver a estar sometida por el poder del Espíritu Santo. Debemos volver a ser llenos del Espíritu. Y una vez que estamos arrepentidos, nuestra conducta va a ser diferente. Iremos en pos del Señor, no en pos del afán. El problema de los líderes de la iglesia es eso, es que el afán les consume. Pero haz una pausa, no seas como yo, toma vacaciones, haz un descanso, ve a la montaña, ve a una quinta, ve a un lugar, enciérrate con el Señor. De seguro Él tiene la estrategia para las nuevas cosas que tú tienes que enfrentar. Haz una pausa. Entra al reposo. El reposo
es la fe. Cuando hacemos una obra de fe, no esperamos resultados inmediatos. Solo sembraremos y sembraremos hasta que un momento se verá el fruto. El fruto no será el esfuerzo tuyo, sino el fruto será el fruto de Dios, porque solo Dios produce el crecimiento. Mientras tanto, Satanás, ¿qué está haciendo con esta iglesia? Le está invitando a fornicar espiritualmente. ¿Qué ha pasado? Aquí tanto el líder como la iglesia está dormida, y él en su desesperación le está llevando alternativas en el mundo. ¿Qué dejamos de entrar a la iglesia? Los programas, la organización de la iglesia está tan bien establecida, pero la vida espiritual de esos ministerios están muertos. ¿Por qué? Porque estamos dejando entrar herramientas o instrumentos para llevar al ministerio que no son de Dios. Ese es el problema. Entonces, ese problema, amados hermanos, es un problema grave. Estamos aceptando la cultura, el día de no sé qué, el día de no sé cuánto, la festividad, el entretenimiento, todo. Les voy a contar un ejemplo para que entiendan lo que estoy diciendo. Algo que me dolió el corazón cuando aún yo era un poco tierno en el Evangelio. Yo estaba ministrando en una iglesia, y una de las iglesias que venían de la misma línea de nosotros estaba a punto de morir. Y el pastor se había ido, les había abandonado. Pero se quedaba el diácono. Y el diácono desesperado me pedía ayuda. Me decía que venga a ayudarles. Yo fui a ayudarles, a compartirles la palabra. Pero cuando yo entraba en el templo, estaban enseñando la supuesta escuela dominical a los niños. Oh sorpresa, yo me encontré con unos payasos. Pero no eran payasos cristianos. No, eran payasos del mundo. Ya no tenían que hacer con los niños. Dejaron entrar a los payasos para que les hagan un montón de chistes morbosos, sucios, y los niños ahí creo que ni se reían. ¿Qué instrumentos usamos cuando una iglesia está desesperada? Tú que eres joven, tú que eres un joven todavía radiante y que solo tienes que volver a despertar, nada más, despierta, deja que el Señor te bese y tú te vas a dar cuenta que Él, solo Él, no Célides, no Artemisa, solo Él te puede conseguir la mujer y el varón que Él ha guardado desde mucho tiempo en los palacios para que tú puedas mantener una amistad, llegues al noviazgo, consumas tu matrimonio y llegues a sellar con una preciosa relación sexual. ¿Quién dirá más allá? A lo mejor vendrán tus críos, vendrán tus frutos, ¿no? Vendrán tus brotes, vendrán tus vástagos. Y eso es algo hermoso en un hogar. Espera. De hecho, Satanás también puede asomarse en el camino y presentarte la mujer exactamente como quieres. Precisa. Que en casa aparentemente bien en tu vida. Bonita, colorida, ojos coloridos, no sé si azules, verdes, pardos, como el leopardo, yo no sé. Pero esa muchacha, aparte dice de que es inteligente, estudiada, culta, respetuosa, come de todo, afanada, sabe ya cocinar, pero solo tiene un problema. Y el único problema es que está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque no es cristiana. Yo me río cuando la gente viene y me dice, alguna vez le decía a una señora, digo, ¿y qué es de su hijita? Digo, ya no viene con usted a las reuniones. Dice, mi hijita se consiguió un novio. Dice, pero gracias a Dios es un buen chico. Dice, respetuoso, dice, estudioso, obediente a sus padres, inteligente, hasta le trae regalos a mi hija y por último, hasta me trae regalos a mí. Digo, qué bueno, digo. Y digo, ¿es cristiano? Solo eso nomás dice, no es cristiano. Entonces miren qué clase de cosas nos está ofreciendo el mundo cuando se vira la tortilla y descubramos el matrimonio quiénes somos realmente, porque muchas veces nos presentamos con una etiqueta tan linda, pero cuando llega el matrimonio se vira la tortilla y nos mostramos tal cual como somos. Resultado, los primeros y graves problemas del matrimonio. Tú que me estás oyendo, sabes de qué estoy hablando. Ok, entonces, al final, avanzando ya un poco más,
dice la Escritura, pero tienes, el versículo 4, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo con vestiduras blancas porque no son dignas. ¡Qué hermoso! Aquí había un remanente. Este remanente no estaba dormido. Este remanente no estaba muerto. Este remanente no pecó. Este remanente no se ensució con las cosas mundanas. No se ensució con lo pagano, con lo mundano. No fue en pos de la idolatría. No fue en pos de otros dioses. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que tenían sus vestimentas estaban blancas. Es decir, esas vestimentas, no es que nunca fallaron, pero ellos sabían que esas vestimentas podían lavarles en la sangre del Cordero para que estén blancas. Entonces, alabado sea el joven que busca un galardón, y que el galardón él sabe que no es buscar la virginidad de las chicas. Porque cuando él piensa que el galardón es buscar la virginidad de las chicas, y cuando llegan a quitarle la virginidad, él se siente como un superhombre. Y yo he oído a algunos jóvenes que dicen, cuando están enojados con ella, dicen: recuerda, yo te hice mujer. Parece ser que este pobre individuo se cree un semidios que puede hacer de una relación sexual, llamarle a mujer desde ese momento. Eso es algo doloroso. ¿Qué haces después? A ti te hablo, tú que maltratas a las chicas. Tú que andas de iglesia en iglesia acabando con las chicas. ¿No? ¿Qué pasa después? Las rechazas, las repudias, las maltratas y las dejas. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Como aquel joven que yo conocía, que llegaba donde mí y me contaba sus basuras. Y me decía que una vez ha fornicado y otra vez que asomaba había vuelto a caer y volvió a caer y había acabado con casi todas las vírgenes de la iglesia. ¿Saben qué pasó con este joven? Era un ministro de alabanza. Este joven, un día el Señor se cansó y en una de esos supuestos conciertos que él daba, cayó allí, cayó enfermo y no se pudo levantar. ¿Por qué? Porque no entendía. Parece que después él se arrepintió y recuperó su salud. ¿Estamos esperando algo así? Para dejar ese pensamiento mundano de pensar que primero es lo sexual, para no darnos un tiempo. ¿Por qué estás cayendo? ¿Sabes que caer en una fornicación también es una adicción? Cuando vas de mujer en mujer, eso es una adicción. Estás buscando una dependencia, tienes vacíos en tu vida. No estás en una sesión psicológica para explicarte más cosas, pero esa es una gran verdad. Mira, escucha lo que te voy a decir. Estas hermanos no se mancharon, no llegaron, en el sentido espiritual, no llegaron a fornicar con los falsos ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos, porque el enemigo está trayendo a la novia para que justamente eso, rompa la intimidad con el Señor. ¿Cómo el Señor le puede besar a su novia? ¿Cómo Él puede darle la revelación? ¿Cómo Él puede darle la salida a cada problema interno y externo en la congregación? Si ya Él va en pos de fornicación, de idolatría. Para casi terminar, llegamos a los galardones, ¿no? Llegamos a los galardones. Y antes de ir a los galardones, quiero decirte cómo funciona el ministerio. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 29. All right. Entonces, Colosenses, capítulo 1, versículo 29. Se me pegaron las hojas. Ok, entonces, llegando acá a Colosenses, en el 1.29 dice lo siguiente. Pablo, hablando de su ministerio, ¿no? Tal vez leemos un poquito antes para que entiendan. Dice, hablando de su trabajo ministerial, dice: ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre? ¿A quién anunciaba Pablo? En el 28, a Cristo. Dice: amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Miren, ese es el ministerio. Empuja a los hermanos a la sabiduría. En la sabiduría, ahí está el resultado del temor a Jehová. Si tenemos sabiduría, sabremos cómo conducirnos en la casa de Dios, cómo conducirnos en nuestras relaciones. Y dice aquí,
a fin de presentar perfectos en Cristo a todo hombre. ¿Cuál es la meta en el ministerio? Llevarles la madurez a los creyentes, nada más. Entonces, ¿dónde está el reposo del ministerio? En empujarle a los hermanos a Dios. Y cuando ellos ya toquen a Dios, cuando ellos ya toquen el trono, cuando ellos ya tengan una intimidad más profunda con Dios, ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Ya ellos sabrán cómo el Señor les trata, cómo se mueven, porque ya tienen una intimidad con Dios. Y allí se rompe la intimidad y la adicción a ti. Porque debemos cuidarnos de que la gente no dependa de nosotros. No estoy diciendo que no hay que guiarles, no estoy diciendo que no hay que aconsejarles, pero como dice aquí, con sabiduría. ¿Para qué? Versículo 29, para lo cual, aquí está el trabajo de Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Ese es el ministerio. Debemos luchar por los problemas y las cosas que enfrentamos, por supuesto, pero según la potencia, según el kratos de Dios, según el poder de Dios, como dice aquí, según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente dentro de mí, no fuera de ti, dice en mí. Entonces la palabra en está hablando de algo que es adentro. El poder está adentro. Cristo vive en ti. Deja que fluya la vida espiritual y serás un hombre no solo lleno del Espíritu, sino también lleno de poder. Lleno de poder para vencer el ego, lleno de poder para vencer la carne y lleno de poder para vencer al enemigo. Ese es el ministerio. Por lo tanto, al llegar a la parte de los galardones, para terminar, dice aquí la Escritura, volviendo a Apocalipsis, en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primer galardón, vestiduras blancas. Y nos preguntamos, ¿no tenemos ya como creyentes vestiduras blancas? Las vestiduras blancas representan la justicia de Dios. Nosotros delante de los ojos de Dios hemos sido justificados. Tenemos una vestimenta de justicia. Somos justos posicionalmente. De ahí parte nuestra vida cristiana. Por lo tanto, posicionalmente tenemos vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas deben verse, deben resplandecer en la sociedad. Por lo tanto, Dios demanda como creyentes que vivamos una justicia práctica. Como justos, el justo no hace injusticias. El joven justo no daña a las chicas. El verdadero creyente, el verdadero siervo de Dios, es un siervo que no atrae a los hermanos hacia Él, no hace que los hermanos se unan a Él, no hace que los hermanos dependan de Él, sino Él les lleva a Cristo. Porque si Él hace que Él dependa, Él llegará a sofocarse y al momento luego abandonará a la novia de Cristo. Ese es el resultado de la fornicación espiritual. Entonces, amados hermanos, quiero decirles algo precioso. Estamos llamados a ser justos. Debemos buscar madurar. Les aseguro, en la intimidad de Dios habrá mucha luz en la palabra, porque solo las Sagradas Escrituras cambian nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Llegaremos a ser justos. ¿Qué significa un justo? Un justo suple las necesidades del afligido, del necesitado, del menesteroso, del que esté en necesidad. Suple. Da un servicio verdadero. No pensamos que servir en la iglesia es hacer un montón de cosas. No. Servir es dar algo que sirve. Si en este momento aquí no viniera alguien que me ofreciera a mí y dijera: mire, le traigo aquí algo que me gusta a mí me encanta el ceviche de concha. Dice: le traigo un ceviche de concha. Wow, eso sí es un servicio para mí. Pero si alguien dice: le traigo una colada de caca de gato, no me está sirviendo, pues. Entonces, el asunto es ese: debemos dar algo que sirva, y ese es el verdadero servicio. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es aquí el galardón? No, si ya tenemos vestiduras blancas, esas vestiduras blancas deben llegar a ser perfectas, y ese es el galardón. Déjame explicarte para que entiendas de qué estoy hablando. Vamos entonces
vamos a Mateo 17:2, porque ahí va a ser más claro. Mateo 17:2. Mira lo que pasa aquí. Versículo 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano. Ahí están los 3 íntimos del Señor. Algunos dicen: no, pero es que el Señor hacía acepción de personas aquí. Les dejaba el resto y solo estos 3 le seguían. No. Esto es igual que una madre. La madre se lleva bien muchas veces con un hijo y no tanto con el otro. Y eso es normal. ¿Saben por qué? Porque un hijo busca más la intimidad con su mamá o con su papá. Pero el otro se aleja, se guarda a distancia. Entonces la culpa no es de la mamá. La culpa es de él que quiere alejarse. Lo mismo es esto. Ellos le buscaban al Señor. Ellos buscaban la intimidad con Él. ¿Qué podía hacer eso? Ofrecerles esa intimidad. Dice, les llevó aparte, dice a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. Miren lo que dice. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Saben lo que vieron ellos? Vieron sencillamente al Cristo glorificado. Sus mantos, sus vestiduras blancas no solo eran blancas, sino resplandecían como la luz. Allí estaba la gloria de Dios. ¿Saben cuáles son el galardón de las vestimentas blancas? Es la glorificación que nos espera a nosotros, donde nuestras vestiduras blancas ya no solo harán cosas justas, sino resplandecerán tan luminosas, tan gloriosas, porque esa es la glorificación que Dios nos da en Cristo Jesús. Tal vez podemos mirar Apocalipsis 6:1 un poquito más. Y dice allí en el 6:1, vamos al 6:1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Yo oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. A ver, no sé si estoy en el mismo versículo. Parece que aquí me equivoqué. Es el 6:11, estoy en el 6:1 yo. El 6:11 dice lo siguiente: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Y así podemos poner un montón de ejemplos de cómo los creyentes en la gloria reciben esas vestiduras grandes, perfectas. Al final nos toca el otro galardón, ¿no? Y miren lo que dice. Este es otro versículo difícil. Dice el versículo el versículo 5, dice también: y no borraré su nombre del libro de la vida, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué está prometiendo el Señor? No borrar nuestro nombre del libro de la vida. Para explicar esto, vamos a ir primero a Lucas. Veamos en Lucas lo que pasa aquí en Lucas. Vamos a ver. A ver. Se me extravió este versículo. A ver, Lucas. Creo que es en Lucas 10. Veamos si es Lucas 10. A ver. No. Bueno, no se me viene, pero sé el versículo. El versículo dice lo siguiente, ¿no? Recuerden ustedes cuando los 70 fueron al ministerio que Dios les mandó, y ellos vinieron maravillados porque decían: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: regocijaos más bien. 10:17. Ya, veamos entonces el 10:17. Ok, entonces dice aquí el versículo 10:17. Vamos a leerlo textualmente porque esto es muy importante, este versículo. Ok, dice el 10:17. Es el 20. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten. Dice: sino regocijaos
de que vuestros nombres están escritos, dice, en los cielos. Entonces, ¿dónde están escritos nuestros nombres como creyentes regenerados que hemos nacido de nuevo? Están escritos en los cielos. ¿En dónde? En el libro de la vida. Allí están. Entonces, para entender esto, debemos entender lo que pasaba en Israel. Israel, todo nacido, todo ciudadano de Israel, era inscrito en el libro de la vida. Allí estaba su nombre y allí estaba también su ciudadanía. Algunos perdían la ciudadanía porque habían hecho cosas horrendas. Tenía que ser algo grave para que pierdan su ciudadanía. Entonces eso parece algo controversial. El libro de la vida del Cordero es un libro donde nosotros está allí escrito nuestro nombre. Pero recordemos lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El apóstol Juan en sus epístolas dice, este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Qué clase de vida nos dio Dios? ¿Una vida física temporal o está hablando una vida eterna? Las escrituras nos están diciendo que si fuimos inscritos en los libros de la vida, ¿no?, del Cordero, es porque hemos nacido de nuevo, y en ese nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento para vida eterna. No es una vida temporal. Por lo tanto, aun si nosotros fallamos, Él no nos puede borrar de ese libro. ¿Por qué no nos puede borrar de ese libro? Porque la sangre del Cordero puede limpiar nuestros pecados. ¿Sí? Porque es ese libro donde la vida eterna allí está garantizada. Esa vida eterna no nos pueden quitar. Esa vida eterna, es más, está dentro de nosotros. Cristo es nuestra vida eterna. Espíritu Santo, esa es la vida. ¿Qué es la vida eterna? Sencillamente es la vida de Cristo que está dentro de nosotros. Sin esa vida no podemos vivir. Es verdad que tenemos una vida natural, una vida física, la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero también tenemos la vida espiritual. Y estamos llamados a vivir encendidos en esa vida para vencer al pecado, para vencer a Satanás, para vencer al mundo, para vencer la tentación. Y en ello está la victoria. Entonces, es ese el libro de la vida. El libro de la vida es un libro precioso. Es un libro donde allí está. Miren, algo más para que quede claro. Pablo quiso allí en Romanos 9:1 o 9:2, no estoy seguro, él quiso que Dios le quite del libro de la vida. ¿Por qué? Porque tenía una carga por los israelitas para que ellos se conviertan a Cristo. Pero ¿saben qué pasó en Romanos 9:1? Eso es imposible. No podía Pablo ser borrado del libro de la vida. Moisés quiso lo mismo. Moisés dijo, ráeme del libro de la vida. No, porque si tú no intervienes por este pueblo, yo prefiero ser raído. Pero tampoco Moisés fue raído porque era imposible, ¿no? Entonces, ese es unos buenos ejemplos. Es más, en algo más que se me viene a la mente. En el trono blanco, donde los hombres que nunca recibieron a Cristo serán juzgados, dice la Biblia que allí también se abrirán los libros. Pero dentro de esos libros también se abrirá el libro de la vida. ¿Qué hará el Señor? Mirará el libro de la vida y verán ahí que ellos no están registrados. Como no están registrados, ¿qué les esperará? Sencillamente el infierno. ¿Qué cosa es eso? Al final, el lago de fuego. Entonces, con eso creo que está claro. Para terminar el mensaje, mis amados hermanos, recuerdo algo interesante. En Sardis había un río, y este río se llamaba el río Pactol, que significa portador de oro. Eso quiere decir que el río arrastraba pepitas de oro, ¿no? Y que lo único que tenían que hacer los habitantes, sobre todo los mineros, los que se interesaban los minerales, tenían que ir y allí encontrar el oro. Y esa es mi invitación final, que tú te sumerjas en los ríos del Espíritu. Que los ríos del Espíritu te lleven a las profundidades de la palabra. Que de la palabra saques tus pepitas de oro, para que esas pepitas de oro transformen tu vida. Alimento sólido que cambie tu vida. Una vez que cambie tu vida, serás de gran bendición para aquellos que no conocen a Cristo. Me despido deseando
que Dios te bese. Amén.